En este video vamos a revisar rápidamente cuál es el funcionamiento de un motor de pistón y también vamos a ver un método para estimar la potencia que debe entregar el sistema de propulsión a una aeronave que se está queriendo diseñar. El motor de pistón es una máquina térmica, es un motor de combustión interna. Aquí este tipo de motores lo que hacen es utilizar la energía producida durante la combustión de una mezcla aire-combustible para mover pistones que posteriormente van a transmitir este movimiento a un cigüeñal, que puede ser acoplado para mover otro componente mecánico, como podría ser una hélice. A este tipo de motores se les conoce también como motor de émbolo, motor alternativo, esto debido al movimiento de vaivén que realizan los pistones, y también motor recíproco. Este tipo de motores se han utilizado desde los inicios de la aviación. Aquí podemos ver un motor de pistón que está acoplado a las hélices por medio de cadenas y las hace girar para producir el empuje necesario por la aeronave. Hoy en día este tipo de motores se utiliza principalmente en aeronaves ligeras, aeronaves que no vuelan más allá de una velocidad de 300 millas por hora aproximadamente, y también se utiliza en aeronaves de agricultura, por ejemplo, y principalmente aeronaves de aviación general. También se utilizan ampliamente en aeronaves no tripuladas. Los componentes principales de este tipo de motores son los siguientes: el colector de admisión, la válvula de admisión, el pistón, el cigüeñal, la biela, el cilindro, la válvula de escape, el colector de escape y la bujía. En esta animación pueden ver un motor de pistón de 4 tiempos. Estos 4 tiempos se conocen como admisión, compresión, expansión y escape. Vamos a revisar cada uno de estos con un poco más de detalle. Primero tenemos esta etapa de admisión, en la que una mezcla aire-combustible entra al cilindro. En un diagrama PV podemos graficar la presión contra el volumen. Y aquí lo que podemos observar es que la etapa de admisión se representa con una línea a presión constante que va del punto 1 al punto 2. Posteriormente, el pistón comprime la mezcla aire-combustible y aumenta la presión. Esto lo vemos representado con esta línea que va del punto 2 al punto 3. Inmediatamente, la bujía arroja una chispa eléctrica que desencadena la combustión. Esta combustión ocurre muy rápido, que no da incluso lugar a que el pistón se haya desplazado todavía considerablemente. Por lo tanto, se considera que la combustión ocurre a volumen constante. Esto se ve reflejado en este diagrama en el punto que va en la línea que va del punto 3 al punto 4. Esto para el ciclo ideal. Posteriormente, una vez que la combustión ocurrió, el pistón es empujado hacia abajo y entonces los gases se expanden como tal. Al expandirse, como pueden ver, va a aumentar el volumen y va a disminuir la presión. Esto se representa con esta línea que va del punto 4 al punto 5. Inmediatamente que ocurre esto y que el pistón se encuentra en el punto más bajo, entonces se abre la válvula de escape y entonces la presión dentro del cilindro se equilibra con la presión del colector de escape. Esto se representa con esta línea que va del punto 5 al punto 6, es decir, la presión simplemente cae, se equilibra hasta las condiciones que encontrábamos en el punto 2. Ya posteriormente, la última etapa es la de escape. Aquí el pistón empuja a los gases productos de la combustión y los expulsa fuera del cilindro por medio del conducto de escape. Esto se representa en un diagrama PV con una línea que va del punto 2 al punto 1. Este tipo de diagramas son muy útiles para los análisis termodinámicos y sobre todo nos interesa saber lo siguiente. Nos interesa saber cuáles son las etapas que van a ocurrir dentro de este diagrama. Aquí ya simplemente lo resumo. La admisión ocurre del punto 1 al punto 2, la compresión ocurre del punto 2 al punto 3, enseguida se da la combustión muy rápido y posteriormente el siguiente movimiento del pistón es la expansión que va del punto 4 al punto 5. Como decíamos anteriormente, se abre la válvula de escape, se equilibran las presiones y posteriormente empieza la carrera de escape que va del punto 6
al punto 1, que es donde se expulsan estos gases dentro del motor. ¿Por qué es importante el diagrama PV? Bueno, es importante porque el área que va a estar limitada por estas curvas va a representar el trabajo que está haciendo el motor. Este trabajo lo podemos calcular mediante las siguientes ecuaciones. Simplemente tenemos que restar el trabajo hecho durante la expansión, le tenemos que restar el trabajo hecho durante la compresión, como pueden ver aquí. Esto por supuesto aplica más cuando estás diseñando un motor. Normalmente cuando tú ya seleccionas un motor que ya está fabricado, pues el mismo fabricante ya te da estos datos y no tienes que hacer ningún otro cálculo, simplemente tomar del manual la información que tú necesitas. Pero bueno, es importante saber de dónde viene todo esto. Posteriormente, con el trabajo que ya calculamos, podemos determinar la potencia que está siendo generada en el motor. Esta potencia se calcula con esta ecuación que pueden ver aquí. Tenemos que la potencia va a ser igual a la eficiencia mecánica. Este factor eh, es tal cual la eficiencia mecánica y se debe a pérdidas por fricción de los componentes mecánicos. Está en un rango aproximado de 0.75 aproximadamente. Aquí N significa las revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, quiero decir. N mayúscula es la cantidad de cilindros que se encuentran en el motor y W en este caso sería el trabajo que ya se calculó anteriormente. Por eso la importancia del diagrama PV para conocer el trabajo y posteriormente conocer la potencia. Ahora bien, lo que nos interesa conocer es la potencia disponible que va a estar otorgando el conjunto motor-hélice. Para este caso lo que tenemos que hacer es multiplicar la potencia del motor, que está calculada con esta ecuación, por la eficiencia de la hélice. Aquí recuerda que la eficiencia de la hélice va desde 0.75, 0.85, tal vez un poco más, un poco menos, pero son valores comunes. Entonces, la potencia disponible va a ser simplemente la multiplicación de la eficiencia de la hélice por la potencia del motor. Y esto ya nos va a dar la potencia disponible que nos está entregando el sistema de propulsión, que está constituido por el motor y la hélice. Ahora bien, una vez que conocemos la potencia disponible, podemos determinar cuál es el empuje que nos está generando el sistema de propulsión. Para esto tenemos algunos videos, voy a dejar los enlaces en la pantalla para que tú puedas consultar con más detalle cómo puedes hacer este cálculo de empuje con base en las potencias. Y bueno, finalmente aquí lo que es importante recordar es que la potencia se mide en unidades de HP y en watts, en el caso del sistema internacional. Entonces es importante conocer esta equivalencia para cuando tengamos que hacer conversiones de unidades. Ok, ya que conocemos la potencia disponible de nuestro sistema de propulsión, vamos a tener una relación muy importante en el diseño de las aeronaves. Esta relación aplica para aeronaves propulsadas con motor de pistón y hélice. A esta relación se le conoce como potencia-peso. Y tal cual estamos simplemente dividiendo la potencia disponible del sistema de propulsión por el peso de la aeronave. En esta tabla puedes ver diferentes relaciones potencia-peso para diferentes tipos de aeronaves. Por supuesto, si hay alguna aeronave que tú quieras diseñar y no se encuentra en esta lista, te recomiendo que investigues sobre aeronaves similares a la que estás diseñando, investigues cuál es su peso, cuál es su potencia máxima del sistema de propulsión, y entonces tú ya obtendrías esta relación, que en este caso aquí yo la estoy presentando en unidades de HP por Newton. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, ¿cómo podemos utilizar esta información para el diseño de una aeronave? Bueno, en etapas iniciales podemos hacer algunas simplificaciones, algunas suposiciones para empezar a darle forma a la aeronave que estamos diseñando. Entonces te voy a mostrar con un ejemplo cómo puedes utilizar la relación potencia-peso para estimar cuál es el peso máximo que puedes propulsar con un sistema de propulsión dado, que en este caso sería este motor. Vamos a suponer que te dan este motor de pistón con su hélice y te dicen que este sistema de propulsión te va a dar
una potencia disponible de 217 HP. Ok. Sabemos también que para el caso del avión que queremos diseñar, en este caso vamos a suponer que queremos diseñar un avión de aviación general monomotor, sabemos que su relación potencia-peso es aproximadamente esta que se ve aquí en la tabla. Como te digo, si no encuentras el valor, tú puedes investigar aeronaves similares para tener datos más precisos. Pero bueno, conociendo este valor, si te das cuenta, lo único que debemos de hacer es sustituir el peso de la aeronave. Quiero decir, despejar el peso de la aeronave, sustituir la potencia disponible que ya nos están dando y vamos a encontrar cuál va a ser el peso total que puede ser propulsado por este sistema de propulsión en específico, que en este caso serían 13.822 newtons. Si queremos convertir estos newtons en kilogramos, pues simplemente tenemos que dividir sobre la gravedad y nos da que nuestro avión no tiene que pesar más de 1.409 kilogramos. Este es un dato muy importante porque si tú quisieras diseñar un avión que pese, digamos, 2.000 kilogramos o 3.000 kilogramos, pues es claro que con el sistema de propulsión que te están dando no va a ser adecuado, no va a ser suficiente para propulsarlo. Entonces, aquí la importancia de hacer este tipo de análisis iniciales para saber si el motor que vas a utilizar va a ser suficiente para propulsar una aeronave con una masa dada en este caso, ¿no? O para algún caso en particular. Aquí, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Vamos a suponer ahora el caso contrario. Vamos a suponer que tú quieres diseñar un avión de aviación general monomotor, como el que se muestra en la imagen, que tenga una masa máxima al despegue de 1.400 kilogramos. Ok, de la misma forma, conocemos cuál es nuestra meta de diseño, conocemos con base en esta tabla cuál es la relación potencia-peso, entonces podríamos determinar primero que nada cuál es la cantidad de peso que tenemos que propulsar. En este caso, simplemente vamos a utilizar la masa de la aeronave, 1.400 kilogramos, por 9.81 para convertirlo a newtons. Ya que tenemos esto, simplemente vamos a utilizar nuestra relación potencia-peso para determinar cuál sería la potencia disponible que necesitamos. En este caso aquí tenemos entonces los 13.734 newtons por la relación potencia-peso y esto nos da que necesitamos una potencia disponible de al menos 216 HP. En este caso lo que estamos haciendo es proponer el peso máximo de la aeronave y queremos conocer qué sistema de propulsión debo de proporcionarle al diseño para que sea capaz de propulsar la masa que queremos. Y en el caso anterior teníamos fijo un motor y queríamos saber cuál era la masa máxima que podía ser propulsada. Entonces es muy importante esta relación potencia-peso en el diseño inicial de una aeronave, como puedes ver. Hay otra relación muy importante en el desempeño de aeronaves que se llama relación empuje-peso. Hay formas en las que puedes convertir o hacer una equivalencia entre potencia-peso hacia empuje-peso. Esto lo voy a explicar en otro video. Pero por lo pronto ya puedes comenzar a hacer algunos análisis tomando en cuenta la relación potencia-peso. Además, este tipo de relaciones, empuje-peso, se utiliza principalmente para aeronaves que son propulsadas por motores de turbina de gas. Eso tal cual también lo vamos a ver con más detalle en nuestro siguiente video.